No soy bonita, susurró ella. El hombre de la montaña respondió: Está bien. Necesito honestidad, no lujos. El viento atravesaba las montañas rocosas de Colorado como una cuchilla a través de lana, trayendo consigo el aroma de pino y la promesa de nieve. Eleanor Mayfield estaba de pie en las afueras del pueblo fronterizo de Bitter Creek, su gastada bolsa de viaje apretada contra su pecho, observando cómo la última luz ámbar se drenaba del cielo occidental. Detrás de ella, la puerta de la casa de huéspedes de la señora Henderson se había cerrado de golpe con tal finalidad que el eco aún resonaba en sus oídos. «Comes como un peón de campo, pero trabajas como una niña», había escupido la casera, sus labios delgados retorcidos de disgusto. «No desperdiciaré ni una migaja más en ti». Eleanor no discutió. Nunca lo hacía. Las discusiones requerían una voz, y la suya había sido silenciada años atrás por un coro de crueldad tan constante que se había convertido en el ritmo de su existencia. Gorda, fea, carga. Las palabras se habían marcado en su alma más profundamente de lo que cualquier hierro podría marcar la carne. Tenía 23 años y había aprendido a hacerse pequeña. Una hazaña imposible para un cuerpo que el mundo consideraba demasiado grande. Mantenía los ojos bajos, su voz suave, su presencia tan discreta como una sombra. Pero las sombras, había descubierto, aún eran lo suficientemente visibles como para ofender. El frío de noviembre mordía a través de su abrigo raído mientras caminaba pesadamente hacia las afueras del pueblo. No tenía a dónde ir. Su padre, si ese borracho en el salón todavía merecía el título, había dejado claro 3 meses atrás que ella ya no era su preocupación. Había intercambiado su trabajo a la señora Henderson por dinero para whisky, y cuando ese arreglo se agrió, simplemente se encogió de hombros y ordenó otra bebida. La madre de Eleanor había muerto cuando ella tenía 12 años, llevándose consigo la única voz gentil que Eleanor había conocido. Sus últimas palabras, susurradas a través de labios agrietados por la fiebre, habían sido una mentira. «Eres hermosa, mi niña. No dejes que nadie te diga lo contrario». Pero todos le habían dicho lo contrario. Cada día, cada mirada, cada risa detrás de manos levantadas. El sendero hacia el norte serpenteaba hacia las estribaciones, donde los pinos crecían densos y el mundo civilizado caía como un abrigo descartado. Eleanor no sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. Quizás encontraría otro pueblo, otra casa de huéspedes, otro refugio temporal antes de que llegara el rechazo inevitable. La nieve comenzó mientras escalaba más alto, copos gordos que se atrapaban en su cabello oscuro y se derretían contra sus mejillas enrojecidas. Su respiración se volvió difícil, siempre lo hacía cuando se esforzaba, y sus piernas ardían con el esfuerzo. Pero siguió adelante, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar las palabras de la señora Henderson, la indiferencia de su padre, la forma en que los hombres del pueblo miraban a través de ella como si estuviera hecha de vidrio. Para cuando la oscuridad cayó por completo, Eleanor estaba perdida. El bosque se había cerrado a su alrededor como un puño, y la nieve caía lo suficientemente espesa como para borrar sus huellas en minutos. El pánico aleteó en su pecho, un pájaro salvaje golpeando contra sus costillas. Se tambaleó hacia adelante, luego hacia los lados, luego en círculos, hasta que su pie se enganchó en algo oculto bajo la nieve. Cayó con fuerza, su grito tragado por el viento. El dolor atravesó su tobillo, agudo y brillante. Cuando intentó ponerse de pie, su pierna cedió. El frío se filtró a través de sus faldas, entumeciendo sus dedos, sus pies, sus labios. «Así es como muero», pensó con extraña claridad.
sola en la nieve. Tal vez sea mejor así. Cerró los ojos. La conciencia regresó en fragmentos. Calor. Luz de fuego naranja bailando contra paredes toscamente talladas. El olor a café y humo de leña. Una voz profunda, en algún lugar más allá de su visión, hablando palabras bajas que no podía captar del todo. Los ojos de Eleanor se abrieron temblorosamente. Estaba acostada en un catre estrecho, cubierta con pieles pesadas que olían a animal y tierra. La habitación era pequeña, una cabaña de una sola habitación con un hogar de piedra, una mesa, 2 sillas y estantes llenos de trampas, herramientas y manojos de hierbas secas. «Estás despierta». Giró la cabeza. Un hombre estaba de pie junto al hogar, de espaldas a ella, de hombros anchos y alto. Cuando se giró, la respiración de Eleanor se atrapó. Era aterrador. No aterrador. Formidable. Su rostro estaba curtido y marcado, una línea que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula. Su barba era espesa y oscura, atravesada con plata prematura. Sus ojos, bajo cejas pesadas, eran del color de la pizarra. Parecía un hombre que las montañas habían tallado de su propia piedra. «¿Dónde estoy?» La voz de Eleanor salió como un graznido. «Mi cabaña. Te encontré medio congelada en una de mis líneas de trampas». Se movió hacia la mesa, vertió algo de una olla en una taza de estaño. «Tienes suerte de haber caído donde lo hiciste. Otras 100 yardas y te habría perdido». Le trajo la taza. Café, fuerte y amargo, pero caliente. Eleanor luchó por sentarse, haciendo una mueca mientras su tobillo protestaba. Él la observó con una expresión ilegible. «Gracias», susurró ella, envolviendo sus dedos fríos alrededor de la taza. Él asintió una vez. Luego regresó al hogar. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crujido y estallido de la madera ardiendo. «Soy Caleb Holt», dijo finalmente sin mirarla. «Esta es mi tierra, tal como es. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta. Unos días, tal vez». «No quiero ser una carga», dijo Eleanor automáticamente. «¿Puedes cortar leña?» La pregunta la sorprendió. «Yo... sí, puedo». «¿Cocinar?» «Sí». «Entonces no eres una carga». La miró por encima del hombro. «Eres trabajo, intercambio justo por refugio». Eleanor parpadeó. No había lástima en su voz. No había disgusto. Solo una simple transacción, ofrecida tan llanamente como si estuvieran discutiendo el clima. «Está bien», se oyó decir. Esa noche, mientras yacía en el catre y escuchaba la respiración profunda de Caleb desde su saco de dormir junto al fuego, Eleanor se dio cuenta de algo extraño. Él no la había mirado con repulsión. No la había mirado con nada en absoluto, realmente. Solo reconocimiento de que existía, de que podía trabajar, de que tenía valor más allá de su apariencia. Era la primera vez en años que se había sentido casi humana. La tormenta duró 4 días. El primer día, Eleanor apenas podía caminar. Caleb había vendado su tobillo con tiras de tela y una férula improvisada, sus manos grandes sorprendentemente gentiles. Se movía por la cabaña con silencio eficiente, revisando sus trampas cuando el viento moría lo suficiente, desollando y limpiando los animales que atrapaba, colgando las pieles para secar de ganchos en el techo. Eleanor lo observaba trabajar, aprendiendo el ritmo de su soledad. Hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras tenían peso. No llenaba el silencio con charla vacía. Lo respetaba, vivía dentro de él. El segundo día, ella insistió en ayudar. Caleb le mostró cómo raspar la grasa de las pieles, cómo estirarlas en marcos, cómo preservar la carne. Sus manos,
suaves por el trabajo interior, rápidamente se ampollaron y sangraron. Él le dio tiras de cuero para envolver alrededor de sus palmas sin comentarios. «No tienes que presionar tan fuerte», dijo una vez, pausando su propio trabajo para observarla luchar con una piel particularmente obstinada. «Hazlo constante. El dolor ahora significa errores después». Ella asintió, ajustó su agarre, encontró el ritmo que él describía. Cuando terminó, él examinó su trabajo con ojo crítico. Luego dio un pequeño asentimiento de aprobación. Ese asentimiento la calentó más de lo que el fuego jamás podría. El tercer día, la nieve se detuvo, pero el viento aulló lo suficientemente feroz como para hacer vibrar los postigos. Se quedaron adentro, y Caleb le enseñó cómo reparar sus trampas. Ella notó su abrigo colgado en una percha junto a la puerta, roto en la costura del hombro. Mientras él trabajaba tallando un nuevo mecanismo de gatillo, ella silenciosamente bajó el abrigo y comenzó a repararlo. No tenía nada más que la aguja e hilo de su bolsa de viaje, el mismo hilo que su madre había usado para bordar. Era trabajo fino, demasiado delicado para tela tan ruda, pero Eleanor tomó su tiempo, creando puntadas pequeñas y cuidadosas que sostendrían. Cuando Caleb lo notó, no dijo nada, pero esa noche movió la única silla en la cabaña desde la esquina hasta cerca del fuego, al alcance fácil de la luz. «Para el trabajo detallado», explicó bruscamente, «no se puede ver bien en las sombras». El cuarto día, Eleanor preparó el desayuno con los suministros que Caleb mantenía almacenados en cajas de madera: harina de maíz, venado seco, cebollas silvestres que había preservado en sal. Le dio a él la porción más grande y guardó la más pequeña para sí misma, un hábito tan arraigado que ni siquiera pensó en ello. Caleb miró su plato, luego el de él, luego de vuelta a ella. «Tú lo cocinaste», dijo. «Comes la mitad». «Estoy bien». «La mitad». Su tono no admitía argumentos. Tomó una porción de su plato y la transfirió al de ella con su tenedor. Eleanor miró la comida, algo apretado y doloroso alojándose en su garganta. «Como mucho», susurró, la vieja vergüenza surgiendo como bilis. «La gente dice que soy codiciosa». Los ojos de Caleb se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. «La gente dice un montón de tonterías malditas. Tú trabajas, tú comes. Eso es justo». Volvió su atención a su comida, el tema cerrado. Pero Eleanor sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una pequeña fisura en la pared que había construido alrededor de su corazón. Cuando el sendero se despejó lo suficiente para viajar, Eleanor sabía que debía irse. Debía caminar de regreso a Bitter Creek, o tal vez empujar más al norte hacia el siguiente pueblo, encontrar otra casa de huéspedes, otro lugar temporal para existir hasta que agotara su bienvenida. Pero Caleb tenía otras ideas. «El invierno viene fuerte», dijo, limpiando su rifle junto al fuego. «Podría usar a alguien que ayude con las pieles. El comercio es bueno este año. Si te quedas hasta la primavera, te pagaré un porcentaje». Las manos de Eleanor se detuvieron en la camisa que estaba remendando. «¿Quieres que me quede?» «No preguntaría si no quisiera». «Yo...» luchó por encontrar palabras. «Yo no soy... La gente generalmente no me quiere cerca». Caleb la miró entonces, realmente la miró. Y Eleanor luchó contra el impulso de encogerse bajo su mirada. «No me importa lo que la gente generalmente hace», dijo. «Trabajas duro, no te quejas. Arreglaste mi abrigo mejor de lo que la costurera del pueblo jamás lo hizo. Eso es suficiente para mí». «Pero yo soy...» Las palabras se atascaron. «Gorda, fea, indigna». «¿Eres qué?» «No bonita», finalmente susurró, sus mejillas ardiendo. «Sé cómo me veo».
Caleb dejó su rifle. Estuvo callado por un largo momento, su rostro marcado pensativo. «Está bien», dijo por fin. «Necesito honestidad, no lujos. Lo bonito es fácil de ver pero difícil de confiar. Tú no has sido más que directa conmigo». La visión de Eleanor se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. En 23 años, nadie le había dicho algo así. Nadie había valorado su honestidad sobre su apariencia. Nadie la había visto como algo más que una decepción. «Me quedaré», dijo, su voz apenas audible, «hasta la primavera». Caleb asintió una vez, regresó a su rifle, pero Eleanor pensó que vio algo parpadear en su rostro. Alivio, tal vez, o satisfacción. La más pequeña relajación de tensión en sus hombros. Esa noche, mientras yacía en su catre, Eleanor se dio cuenta de que la cabaña ya no se sentía como refugio. Se sentía como hogar. El invierno descendió sobre las montañas con eficiencia brutal. La nieve se amontonó 6 pies de alto contra las paredes de la cabaña. El viento gritaba a través de los pasos como algo vivo, hambriento y frío. Pero adentro, Eleanor y Caleb construyeron una rutina que mantenía la oscuridad a raya. Ella se despertaba antes del amanecer para avivar el fuego y preparar café. Él regresaba de revisar las líneas de trampas antes del mediodía, nieve aferrada a su barba, caza o pieles colgadas sobre su hombro. Trabajaban durante la tarde, desollando, limpiando, preservando. Ella cocinaba la cena mientras él tallaba o reparaba equipos. Las noches se pasaban en silencio cómodo, el fuego crepitando entre ellos. Hablaban poco, pero Eleanor aprendió a leer los estados de ánimo de Caleb de otras maneras. La postura de sus hombros cuando estaba preocupado. La forma en que pausaba a mitad de movimiento cuando estaba sumido en pensamientos. La rara y fugaz sonrisa que tocaba sus ojos cuando algo le complacía. Y Caleb, a su vez, la aprendió a ella. Notaba cuando se cansaba, pero se presionaba demasiado, y silenciosamente tomaba su tarea. Notaba cuando su tobillo le molestaba en días fríos, y le traía té de corteza de sauce sin que se lo pidieran. Notaba cuando se daba porciones más pequeñas, y agregaba a su plato cuando ella no miraba. Pequeñas bondades, ofrecidas sin fanfarria. Bloques de construcción de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche a finales de diciembre, Eleanor notó a Caleb haciendo una mueca mientras rodaba su hombro. Había visto la vieja lesión antes, una cicatriz larga que corría desde su omóplato por su espalda, visible cuando cambiaba de camisa. «¿Duele?», preguntó en voz baja. Se encogió de hombros, luego hizo una mueca ante el movimiento. «A veces, el frío lo empeora». «Mi madre solía hacer un ungüento», dijo Eleanor con vacilación, «para la espalda de mi padre, antes de que se diera a la bebida. Recuerdo la receta. Si tienes los ingredientes...» «Inténtalo», dijo Caleb simplemente. Lo hizo, mezclando grasa de oso derretida con resina de pino, milenrama triturada y un toque de menta silvestre. El olor era fuerte y medicinal, pero cuando tentativamente ofreció aplicarlo, Caleb asintió y se quitó la camisa. Las manos de Eleanor temblaron mientras esparcía el ungüento por su espalda marcada. Nunca había tocado a un hombre así, nunca había tocado a nadie con tal intimidad. Sus dedos trazaron el paisaje de viejas heridas, sintiendo el relieve del tejido cicatrizado, el músculo duro debajo. «¿Cómo sucedió esto?», susurró. «Oso», dijo Caleb, su voz tensa. «Hace 5 años. Fui descuidado. Tienes suerte de estar vivo. Tú también». Eleanor hizo una pausa. «¿Qué quieres decir?» «Te encontré medio muerta en la nieve. Si hubiera revisado mis líneas 1 hora después...»
Dejó la oración colgando. Sus manos reanudaron su trabajo, gentiles y seguras. Tal vez ambos tuvimos suerte. Caleb no dijo nada, pero ella lo sintió relajarse bajo su toque. Cuando terminó, él se puso la camisa de nuevo y la miró por encima del hombro. «Gracias», dijo, y las palabras llevaban más peso que simple gratitud. Esa noche, Eleanor permaneció despierta, sus palmas aún hormigueando por el contacto. Pensó en las cicatrices en la espalda de Caleb, la evidencia del dolor sobrevivido. Pensó en sus propias cicatrices, invisibles pero no menos reales, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, dos personas rotas podrían crear algo completo. Enero trajo un deshielo falso. La temperatura subió lo suficiente como para convertir la capa superior de nieve en aguanieve. Caleb decidió hacer el viaje de mediodía a caballo a Bitter Creek para comerciar pieles y reabastecerse antes de que llegara la siguiente tormenta. «Ven conmigo», dijo, sorprendiendo a Eleanor mientras empacaba sus alforjas. «Necesitarás ropa más abrigada antes de febrero. Te adelantaré el dinero». El estómago de Eleanor se contrajo. «No creo que sea una buena idea». «¿Por qué no?» «Porque me verán», quería decir. «Porque te verán conmigo, y se reirán, y se burlarán, y te darás cuenta del error que has cometido». «Estoy bien aquí», dijo en su lugar. Caleb la estudió por un largo momento. «¿Tienes miedo?» No era una pregunta. Eleanor sintió sus mejillas arder. «Son crueles en ese pueblo», admitió en voz baja. «Siempre lo han sido. Conmigo». «Entonces son tontos». Caleb cargó su mochila al hombro. «Pero no te forzaré. Estaré de vuelta al anochecer». Se fue y Eleanor pasó el día en una agonía de ansiedad. Lo imaginó en Bitter Creek, escuchando los susurros. La gorda Eleanor. La carga que nadie quería. Viviendo con un hombre de montaña ahora, qué desesperado debe estar. ¿Les creería? ¿Regresaría mirándola diferente, viéndola a través de sus ojos en lugar de los suyos? El sol se puso. Llegó la oscuridad completa. Todavía no había Caleb. Eleanor paseó por la cabaña, su corazón martillando. Algo estaba mal, había dicho al anochecer. ¿Había pasado algo? ¿Un accidente en el sendero? ¿Una confrontación en el pueblo? Estaba poniéndose el abrigo, preparándose para ir a buscarlo a pesar de la oscuridad y su terror, cuando escuchó cascos de caballo. Caleb cabalgó al claro, su caballo cargado con suministros. Pero algo era diferente. Su mandíbula estaba tensa, sus movimientos agudos con ira suprimida. Eleanor corrió para ayudarlo a descargar. «¿Qué pasó?» «Nada». La palabra fue cortante. «Caleb». «Dije nada». Desensilló su caballo con movimientos bruscos. Luego arrastró los suministros adentro sin mirarla. Eleanor lo siguió, su pecho apretado con pavor. Esto era todo. Este era el momento en que le diría que se fuera. Adentro, Caleb dejó caer los suministros sobre la mesa y se giró para enfrentarla. Sus ojos estaban duros, pero bajo la ira, ella vio algo más. Dolor. «Dijeron cosas», admitió con aspereza. «Sobre ti, sobre nosotros, sobre por qué un hombre como yo». Se detuvo, su mandíbula trabajando. «Son veneno, todos ellos». «¿Qué dijeron?», susurró Eleanor, aunque ya lo sabía. «¿Importa?» «Me importa a mí». Las manos de Caleb se cerraron en puños. «Dijeron que debo estar desesperado. Que tú eres... que ningún hombre querría...». No pudo terminar.
Quería meter mi puño en la cara de Dawson. Lo habría hecho si el sheriff no hubiera intervenido. Eleanor sintió algo dentro de ella desmoronarse. «No deberías haberme defendido». «¿Por qué diablos no?» «Porque tienen razón». Las palabras estallaron de ella como una presa rompiéndose. «Soy gorda. Soy fea. Tengo suerte de que incluso me dejes quedarme aquí. Y sé que es solo porque soy útil. Y está bien. Es más de lo que merezco. Basta». La orden en la voz de Caleb la congeló a mitad de frase. Cruzó la habitación en 2 zancadas. Agarró sus hombros, no con fuerza, pero lo suficientemente firme como para hacerla encontrar sus ojos. «Escúchame», dijo, su voz baja e intensa. «No me importa cómo te veas. No me importa lo que digan. Has estado conmigo durante 2 meses. Trabajas hasta que te sangran las manos. Nunca te quejas. Arreglaste mi abrigo, e hiciste ungüento para mi espalda, y haces que esta cabaña se sienta como...» Se detuvo, buscando palabras. «Como si alguien viviera aquí. No solo sobreviviera, viviera». Los ojos de Eleanor ardían con lágrimas no derramadas. «¿Por qué?» se ahogó. «¿Por qué te importa?» Las manos de Caleb cayeron de sus hombros. Retrocedió y por primera vez desde que lo conoció parecía inseguro. «Tuve a alguien una vez», dijo en voz baja. «Antes de venir a las montañas, era hermosa, el tipo de hermosa que vuelve estúpidos a los hombres. Pensé...» Se rió, amargo y agudo. «Pensé que me amaba. Pero cuando un comerciante de Denver llegó con dinero y palabras bonitas, se fue. Ni siquiera dijo adiós. Simplemente se fue». El corazón de Eleanor dolió por él. «Lo siento». «No lo sientas. Me enseñó algo importante». Encontró sus ojos nuevamente. «Lo bonito se desvanece. El dinero se acaba. Pero honesto, leal, eso vale más que el oro. Y tú, Eleanor...» Hizo una pausa, pareciendo reunir su coraje. «Eres la persona más honesta que he conocido». Las lágrimas vinieron entonces, calientes y rápidas, corriendo por el rostro de Eleanor. Trató de hablar, pero su garganta se cerró alrededor de las palabras. Caleb la atrajo hacia sus brazos. No romántico, no apasionado, solo sólido y cálido y real. Ella enterró su rostro en su camisa y sollozó, liberando años de dolor y vergüenza y soledad. «Vales 10 de ella», murmuró Caleb en su cabello. «Vales cientos de todos en ese maldito pueblo». Eleanor lloró hasta quedar vacía, hasta que las lágrimas se secaron y dejaron solo agotamiento en su estela. Caleb la sostuvo durante todo, su abrazo firme y fuerte. Cuando finalmente se apartó, limpiándose los ojos con manos temblorosas, él la observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. «Necesito decirte algo», dijo. El estómago de Eleanor cayó. «Aquí viene. Me gusta tenerte aquí». Las palabras parecieron costarle. «No solo por el trabajo. Me gustas. Tú. La forma en que tarareas cuando cocinas. La forma en que te ríes cuando hago algo estúpido. La forma en que te mueves por este mundo como si finalmente supieras que mereces estar en él». Se inclinó, la besó suavemente. «Eres lo más hermoso en mi vida, Eleanor Holt. Y esa es la verdad». La garganta de Eleanor se apretó con emoción. «Me haces creerlo». «Bien, porque es verdad». Esa noche, mientras yacían en la cama, Eleanor colocó la mano de Caleb sobre su vientre. «Tengo algo que decirte», susurró. Él se quedó quieto. «¿Estás...?»
Sí. No pudo contener la sonrisa en su voz. Creo que sí. Es temprano, pero estoy bastante segura. Caleb se sentó, su rostro una mezcla de asombro y miedo. ¿Un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? Si todo va bien, sí. Alrededor de noviembre, creo. Por un momento, solo la miró. Luego la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. «Voy a ser padre», murmuró contra su cabello. «Dios me ayude, voy a ser padre». «Vas a ser un padre maravilloso», dijo Eleanor firmemente. «Nuestro hijo tiene suerte de tenerte». «Nuestro hijo tiene suerte de tenerte», contradijo Caleb. Retrocedió para mirarla, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Vas a enseñarles a ser amables y fuertes y honestos, justo como tú». Eleanor sonrió a través de sus propias lágrimas. «Y tú les enseñarás a ser valientes y leales y buenos, justo como tú». Se quedaron despiertos hasta tarde en la noche, planeando y soñando sobre la vida que estaban creando juntos. Una familia, un futuro. Todo lo que Eleanor había pensado que era imposible, ahora estaba a su alcance, y era más hermoso que cualquier sueño. Pero la felicidad, Eleanor había aprendido, era algo frágil. El golpe llegó 2 semanas después, a mediados de febrero, cuando la nieve era más profunda y el mundo se sentía encerrado en el agarre del invierno. Un golpe en la puerta de la cabaña, lo suficientemente raro como para ser alarmante. Caleb abrió para encontrar al sheriff Morrison y otro hombre que Eleanor no reconoció. «¿Caleb Holt?» La voz del sheriff era formal, rígida. «Así es. Vengo por Eleanor Mayfield». La sangre de Eleanor se convirtió en hielo. Dio un paso adelante, su mano encontrando el brazo de Caleb. «¿Qué hay de ella?» La voz de Caleb se había vuelto peligrosa. Su padre presentó una petición ante el magistrado. Afirma que está bajo su tutela legal y fue llevada sin su consentimiento. Exige que sea devuelta al pueblo. El sheriff parecía incómodo. «Habrá una audiencia. Ambos necesitan venir conmigo». «Eso es una mierda», gruñó Caleb. «Él la abandonó. Vendió su trabajo para pagar sus deudas». «Puede ser, pero la ley es la ley. Es su padre. Tiene derechos». Los ojos del sheriff parpadearon hacia Eleanor. «A menos que esté casada. ¿Está casada?» La pregunta colgó en el aire. Eleanor y Caleb habían acordado casarse. Habían planeado una pequeña ceremonia para la primavera, cuando el predicador itinerante pasara. Pero aún no lo habían hecho. Y ahora... «Estamos comprometidos», dijo Caleb. «Eso no es estar casados». El sheriff suspiró. «Mira, esto no me gusta más que a ti. Pero tengo una orden legal. Ella necesita regresar al pueblo». Las piernas de Eleanor casi cedieron. Regresar al pueblo, a su padre, a ser vendida al mejor postor, porque eso es lo que la audiencia realmente significaba. Su padre no tenía interés en ella, solo veía una oportunidad de ganar dinero. «Iré a buscar mi abrigo», se oyó decir, su voz hueca. «Ni hablar». El brazo de Caleb la rodeó, protector. «Ella se queda aquí». «Entonces tendré que arrestarte por obstrucción», dijo el sheriff con cansancio. «Y a ella por desafiar una orden de tutela legal. Eso hará este lío peor. Mejor vengan en paz, dejen que el magistrado lo resuelva». Eleanor miró a Caleb, vio la furia y la impotencia luchando en sus ojos. Puso su mano en su pecho. «Está bien», dijo suavemente, aunque su corazón se estaba rompiendo. «Iré. Nosotros arreglaremos esto».
Pero no lo creía. Y por la mirada en el rostro de Caleb, él tampoco. La audiencia tuvo lugar 3 días después en el ayuntamiento de Bitter Creek. Eleanor se sentó junto a su padre, quien apestaba a whisky y desesperación. Caleb se sentó al otro lado de la habitación, sus ojos nunca dejándola. El magistrado, un hombre delgado con gafas de alambre, revisó los documentos con lentitud enloquecedora. «Señor Mayfield, usted afirma que su hija abandonó su hogar sin permiso». «Así es, su señoría». La voz de su padre estaba arrastrada. «Es una chica desobediente. Siempre lo ha sido. La necesito de vuelta para cumplir con sus obligaciones». «¿Y cuáles son esas obligaciones?» «Servicio doméstico. Tengo un comprador, quiero decir, un empleador dispuesto a tomarla. Buen salario. Beneficia a toda la familia». El estómago de Eleanor se revolvió. Iba a venderla. Otra vez. El magistrado se volvió hacia ella. «Señorita Mayfield, ¿contesta la reclamación de su padre?» Eleanor abrió la boca, pero las palabras se atascaron. ¿Qué podía decir? ¿Que su padre era un borracho que la veía como propiedad? ¿Que había encontrado un hogar en las montañas, con un hombre que veía su valor? ¿Qué importaba todo eso contra la ley? «Yo», comenzó, su voz pequeña. «No está en condiciones de decidir por sí misma», interrumpió su padre. «Nunca lo ha estado. La chica necesita mano dura. Ella necesita que la dejen en paz». La voz de Caleb resonó por el salón. Se puso de pie, ignorando el ceño fruncido del magistrado. «Ella no ha hecho nada malo. Se fue porque no tenía otra opción. Su padre la descuidó, abusó de ella, vendió su trabajo sin su consentimiento. Eso no es tutela, eso es esclavitud». «Esa es una acusación seria, señor Holt», dijo el magistrado. «Es la verdad. Pregúntele a cualquiera en este pueblo qué tipo de hombre es Eli Mayfield». Los ojos de Caleb barrieron la habitación. Eleanor vio a la gente moviéndose incómoda, evitando su mirada. Sabían. Todos sabían. Simplemente no les importaba lo suficiente como para actuar. «La ley es clara», dijo el magistrado. «A menos que la señorita Mayfield esté casada o tenga medios independientes, permanece bajo la tutela de su padre hasta los 25 años. Me temo que debo fallar a favor del señor Mayfield». «Espere». Eleanor se puso de pie de un salto, su corazón martillando. No podía regresar. No podía. El pensamiento de dejar a Caleb, dejar su cabaña, dejar el único lugar donde alguna vez se había sentido valorada, era la muerte, más lenta que congelarse en la nieve, pero igual de final. «Su señoría, me casaré con él», señaló a Caleb, su mano temblando. «Me casaré con él ahora mismo. Entonces ya no estaré bajo la tutela de mi padre». La habitación estalló en susurros. Su padre se lanzó de pie, gritando obscenidades. El magistrado golpeó su mazo. «¡Orden! ¡Orden!». Cuando el ruido se calmó, miró a Eleanor por encima de sus gafas. «Señorita Mayfield, el matrimonio es un compromiso serio, no para ser tomado a la ligera». «Lo sé». La voz de Eleanor se fortaleció. «Quiero casarme con Caleb Holt. Lo elijo libremente». «Ella no sabe lo que dice», escupió su padre. «Mírenla, está desesperada, estúpida. Cierra tu boca». La voz de Caleb fue mortalmente tranquila, pero cortó a través del ruido como un cuchillo. Se movió al lado de Eleanor, tomó su mano. «Ella sabe exactamente lo que dice. Eleanor es la mujer más inteligente y valiente que he conocido. Y si me acepta, me casaré con ella aquí y ahora». El magistrado suspiró. «Señor Holt, si se casa con esta mujer, será responsable de ella, financieramente, legalmente. ¿Entiende eso?».
Entiendo que la amo, dijo Caleb simplemente. Eso es todo lo que necesito entender. La respiración de Eleanor se atrapó. Lo había dicho, frente a todos. Amor. El magistrado los estudió a ambos por un largo momento. Luego asintió lentamente. Muy bien. ¿Reverendo Patterson está presente? Un hombre anciano en el fondo se puso de pie. Lo estoy, su señoría. ¿Estaría dispuesto a realizar una ceremonia de matrimonio? ¿Ahora? El reverendo se abrió paso hacia adelante, sus ojos amables moviéndose entre Eleanor y Caleb. ¿Están ambos seguros de que esto es lo que quieren? Sí, dijeron al unísono. Entonces comencemos. La ceremonia fue breve e incómoda, realizada en un tribunal lleno de testigos hostiles. El padre de Eleanor gritó maldiciones hasta que el sheriff lo sacó. La gente susurró y señaló. Pero Eleanor apenas lo notó. Todo lo que podía ver era Caleb, de pie frente a ella, sosteniendo sus manos como si fueran preciosas. Todo lo que podía escuchar era su voz, firme y segura, mientras pronunciaba los votos que los unirían. Cuando el reverendo los pronunció marido y mujer, Caleb la besó, gentil y dulce y lleno de promesa. Y Eleanor sintió las últimas cadenas de su vieja vida caer. Era libre. Dejaron Bitter Creek esa tarde, cabalgando juntos en el caballo de Caleb hacia las montañas donde el aire era limpio y las únicas voces eran las propias. Esa noche, en su cabaña, Eleanor se sentó junto al fuego y miró la delgada banda plateada en su dedo. Caleb la había comprado del platero del pueblo con el último de su dinero de comercio. Era simple, sin adornos, y Eleanor la amaba más que cualquier joya. ¿Estás bien?, preguntó Caleb, acomodándose a su lado. Eleanor se volvió hacia él, este hombre que la había elegido, defendido, casado contra toda lógica y expectativa social. Estoy aterrada, admitió. ¿Qué pasa si te arrepientes de esto? ¿Qué pasa si un día despiertas y te das cuenta de que podrías haberlo hecho mejor? Caleb extendió la mano, trazó la curva de su mejilla con el pulgar. Eleanor, mírame. Lo hizo. No voy a despertar un día y arrepentirme de haberte elegido. Porque no te elegí a pesar de quién eres. Te elegí por quien eres. Eres amable, eres fuerte. Trabajas más duro que nadie que haya conocido. Me haces querer ser mejor. Se inclinó hacia adelante, apoyó su frente contra la de ella. Me haces feliz. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de hacerte feliz también. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Ya lo haces. Hicieron el amor esa noche por primera vez, tierno y torpe y real. El cuerpo de Eleanor, que había pasado toda su vida odiando, se convirtió en algo nuevo bajo el toque de Caleb. Algo digno de gentileza, de deseo, de amor. Después, mientras yacían enredados juntos bajo las pieles, los dedos de Caleb trazaban patrones perezosos en su brazo. ¿Puedo decirte algo?, murmuró. Cualquier cosa. Cuando te encontré en la nieve, medio muerta, estaba enojado. Enojado de que alguien te hubiera dejado llegar a ese punto, que el mundo hubiera sido tan cruel que preferías congelarte que enfrentarlo. Hizo una pausa. Pero luego despertaste, y estabas tan determinada a ganarte tu lugar, tan obstinada. Me mirabas como si fuera normal, no un ermitaño con cicatrices. Y pensé, tal vez podría ser normal otra vez. Contigo. Eleanor se giró en sus brazos para enfrentarlo. Nunca fuiste anormal, solo estabas herido, como yo. Sí, acordó Caleb suavemente, como tú. Tal vez por eso encajamos. Se durmieron así,
2 personas dañadas, hechas completas, al elegirse mutuamente. La primavera llegó tarde a las montañas, pero cuando finalmente llegó, trajo transformación. La nieve se derritió en arroyos corriendo. Las flores silvestres alfombraron los prados. El aire se calentó y se llenó con los cantos de los pájaros que regresaban. Y Eleanor floreció como el paisaje a su alrededor. Sus manos, una vez suaves e inseguras, se volvieron capaces y fuertes. Su voz, una vez pequeña y vacilante, encontró confianza. Aprendió a disparar un rifle, a colocar trampas, a leer el clima en las nubes. Caleb le enseñó todo lo que sabía, y ella lo absorbió todo con feroz determinación. Pero más que habilidades, Eleanor descubrió algo que había pensado imposible. Descubrió su autoestima. No porque Caleb le dijera que tenía valor, aunque lo hacía, a menudo, sino porque lo sentía, en la forma en que podía desollar un conejo tan limpiamente como él, en las comidas que preparaba que lo hacían cerrar los ojos de placer, en el jardín que plantó junto a la cabaña, persuadiendo vegetales del suelo rocoso. Era buena en esta vida. Pertenecía aquí. Una tarde de mayo, mientras se sentaban afuera observando el atardecer sobre los picos, Eleanor habló el pensamiento que había estado creciendo en su mente. ¿Caleb? Si hubiera sido hermosa, si hubiera sido el tipo de mujer sobre la que los hombres escriben poemas, ¿me habrías notado siquiera? Él estuvo callado por un momento. ¿Honestamente? Probablemente no. Habría asumido que eras como ella, bonita y venenosa. Habría mantenido mi distancia. Eleanor asintió lentamente. Entonces me alegro de no ser hermosa. Caleb se volvió para mirarla, sorpresa en sus ojos. Aunque sí lo eres. Eleanor sonrió, pero era triste en los bordes. No tienes que... No lo digo para ser amable. Caleb ahuecó su rostro con su mano callosa. Lo digo en serio. Eres hermosa para mí. La forma en que te ves cuando te estás concentrando en algo. La forma en que te ríes cuando hago algo estúpido. La forma en que te mueves por este mundo como si finalmente supieras que mereces estar en él. Se inclinó, la besó suavemente. Eres lo más hermoso en mi vida, Eleanor Holt. Y esa es la verdad. La garganta de Eleanor se apretó con emoción. Me haces creerlo. Bien, porque es verdad. Esa noche, mientras yacían en la cama, Eleanor colocó la mano de Caleb sobre su vientre. «Tengo algo que decirte», susurró. Él se quedó quieto. «¿Estás?» «Sí». No pudo contener la sonrisa en su voz. «Creo que sí». «Es temprano, pero... estoy bastante segura». Caleb se sentó, su rostro una mezcla de asombro y miedo. ¿Un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? Si todo va bien, sí. Alrededor de noviembre, creo. Por un momento solo la miró. Luego la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. «Voy a ser padre», murmuró contra su cabello. «Dios me ayude, voy a ser padre». «Vas a ser un padre maravilloso», dijo Eleanor firmemente. «Nuestro hijo tiene suerte de tenerte». «Nuestro hijo tiene suerte de tenerte», contradijo Caleb. Retrocedió para mirarla, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Vas a enseñarles a ser amables y fuertes y honestos, justo como tú». Eleanor sonrió a través de sus propias lágrimas. «Y tú les enseñarás a ser valientes y leales y buenos, justo como tú». Se quedaron despiertos hasta tarde en la noche, planeando y soñando sobre la vida que estaban creando juntos. Una familia, un futuro. Todo lo que Eleanor había pensado que era imposible, ahora estaba a su alcance.
y era más hermoso que cualquier sueño. Noviembre llegó con la primera nevada pesada de la temporada. Eleanor dio a luz un miércoles por la tarde, con Caleb a su lado y una partera del asentamiento más cercano en asistencia. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en que el rostro de Caleb se puso blanco de miedo. Pero Eleanor era fuerte, más fuerte de lo que jamás había sabido. Y cuando el bebé finalmente llegó, llorando y con la cara roja y perfecta, sintió una oleada de triunfo primario. «Es una niña», anunció la partera, colocando el pequeño bulto en los brazos de Eleanor. «Una niña». Eleanor miró el rostro arrugado de su hija y sintió su corazón expandirse a proporciones imposibles. Este ser pequeño perfecto, este milagro, era suyo. Suyo y de Caleb. «Es hermosa», susurró Caleb, su voz áspera de emoción. «Justo como su madre». Eleanor se rió, cansada y feliz. «Estás sesgado». «Maldita sea que lo estoy». Besó la frente de Eleanor. Luego tocó cuidadosamente la pequeña mano de su hija. «¿Cómo deberíamos llamarla?» Eleanor había estado pensando en esto durante meses. «Grace», dijo suavemente, «porque eso es lo que es. Gracia que no merecíamos, pero obtuvimos de todos modos». «Grace Holt». Caleb probó el nombre, luego asintió. «Perfecto». Pasaron el resto del día en silencio asombrado, turnándose para sostener a su hija, maravillándose de sus diminutos dedos de manos y pies, su nariz de botón, la forma en que encajaba tan perfectamente en sus brazos. Esa noche, mientras Grace dormía entre ellos, Caleb habló en la oscuridad. «Gracias». Eleanor giró la cabeza. «¿Por qué?» «Por darme esto. Por ser lo suficientemente valiente para quedarte esa primera noche. Por elegirme. Por todo». Extendió la mano a través de su hija dormida para tomar la mano de Eleanor. «Cambiaste mi vida». «Tú cambiaste la mía primero», contradijo Eleanor. «Me viste cuando nadie más lo hizo. Me hiciste creer que valía algo». «Siempre valiste algo», dijo Caleb. «Solo te ayudé a verlo». Eleanor apretó su mano, su corazón tan lleno que dolía. «Te amo». «Yo también te amo». Se durmieron así, dos personas rotas hechas completas, su hija durmiendo segura entre ellos, una familia forjada en las montañas donde solo los fuertes sobrevivían y los honestos prosperaban. 18 meses después, Eleanor dio a luz a su hijo, a quien llamaron Thomas en honor al abuelo de Caleb. La cabaña que una vez había resonado con soledad, ahora resonaba con risas de niños y el hermoso caos de la vida familiar. Eleanor enseñó a Grace y Thomas a leer con los pocos libros que poseía. Caleb les enseñó a rastrear y cazar y respetar lo salvaje. Juntos construyeron una vida que era simple pero rica, dura pero gratificante. Ocasionalmente hacían el viaje a Bitter Creek por suministros. Eleanor ya no caminaba con la cabeza baja. Encontraba los ojos de la gente y hablaba con confianza. Algunos todavía susurraban y señalaban, pero sus palabras habían perdido su poder de herir. Eleanor sabía quién era ahora. Era la esposa de Caleb, la madre de Grace y Thomas. Una mujer que podía sobrevivir en las montañas, que podía trabajar del amanecer al anochecer sin romperse, que podía crear un hogar de nada más que determinación y amor. Era suficiente. Siempre había sido suficiente. Una tarde, años después de ese primer invierno, Eleanor se sentó afuera de la cabaña observando el atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura. Grace, ahora de 6 años, jugaba cerca con su hermano. Caleb estaba a su lado, su mano descansando en su muslo, cómoda y familiar.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Eleanor de repente. ¿De todo esto? ¿De mí? Caleb la miró, genuinamente desconcertado. ¿Qué? Estar atascado conmigo, perderte de alguien más fácil. Él estuvo callado por un momento, luego comenzó a reír. Risa profunda y genuina que hizo que Grace y Thomas miraran con curiosidad. —¿Qué es gracioso? —exigió Eleanor, atrapada entre la ofensa y la diversión. —Tú lo eres —dijo Caleb, aún riendo. La atrajo cerca, besó su sien. —Eleanor, no hay nada fácil sobre ti. Eres obstinada y orgullosa y trabajas demasiado duro, pero también eres leal y honesta y valiente como el demonio. Y amo cada cosa difícil y maravillosa sobre ti. Eleanor sintió las lágrimas picar sus ojos, lágrimas felices, del tipo al que se había acostumbrado en esta vida. ¿Incluso cuando soy frustrante? Especialmente entonces. La voz de Caleb se suavizó. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? Esa noche que te encontré en la nieve. ¿Qué pasaría si hubiera revisado mis trampas una hora después? ¿Qué pasaría si hubiera ido en una dirección diferente? ¿Qué pasaría si te hubieras congelado antes de que llegara? Apretó su brazo alrededor de ella. Toda mi vida habría sido diferente, vacía. No tendría a Grace o Thomas. No te tendría a ti. Solo sería un viejo ermitaño muriendo solo en las montañas. Eleanor apoyó su cabeza en su hombro. Y yo estaría en ninguna parte. Nada. No habría sobrevivido esa noche. Pero lo hiciste, dijo Caleb. Ambos lo hicimos, y nos encontramos. Eso no es suerte, Eleanor. Eso es destino, o providencia, o como quieras llamarlo. Gracia, murmuró Eleanor, observando a su hija girar en círculos, sus brazos extendidos. Yo lo llamo gracia. Caleb besó la parte superior de su cabeza. Sí, eso también funciona. Se sentaron en silencio cómodo mientras el sol se hundía detrás de los picos y aparecían las primeras estrellas. En la distancia, un lobo aulló, un sonido que una vez habría aterrado a Eleanor, pero ahora se sentía como parte del paisaje, natural y correcto. Si pudiera regresar, dijo Eleanor en voz baja, y decirle a esa chica asustada en la nieve lo que la esperaba, no creo que me creyera. ¿No? No. Esto es demasiado bueno. Demasiado perfecto. Es el tipo de final feliz que la gente escribe en libros, no algo que sucede en la vida real. Caleb giró su rostro hacia el suyo, sus rasgos marcados gentiles en el crepúsculo. Entonces tal vez somos la excepción. Tal vez dos personas que estaban rotas, justo de la manera correcta, pueden encajar juntas y hacer algo que dure. Eleanor sonrió. Extendió la mano para trazar la cicatriz en su rostro, la que la había asustado la primera vez que lo vio y ahora era tan familiar como su propio reflejo. «Me gusta ser la excepción», dijo. «A mí también». Mientras la oscuridad caía y llamaban a sus hijos adentro, Eleanor sintió una profunda sensación de paz. La chica que una vez había creído que no valía nada, que no era amable, una carga, esa chica se había ido. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que amaba y era amada, que había construido algo significativo del dolor y la perseverancia. Era Eleanor Holt. Esposa. Madre. Sobreviviente. Y era, finalmente y verdaderamente, suficiente. Los años pasaron con el ritmo de las estaciones, inviernos duros y veranos breves, primaveras llenas de promesa y otoños ricos con cosecha. La cabaña se expandió a medida que su familia crecía. Una segunda habitación agregada cuando nació Thomas,
un desván cuando Grace se quejó de compartir espacio con su hermano menor. El cabello de Eleanor comenzó a mostrar hilos plateados. La barba de Caleb se volvió completamente blanca. Pero su amor, forjado en la adversidad y templado por el tiempo, solo se fortaleció. En su 10º aniversario, mientras se sentaban junto al fuego después de que los niños se habían ido a la cama, Eleanor sacó el abrigo que había remendado ese primer invierno, el que había reparado con el hilo de bordado de su madre. «¿Recuerdas esto?», preguntó. Caleb lo tomó, pasando sus dedos sobre las cuidadosas puntadas. «Por supuesto, lo arreglaste el tercer día que estuviste aquí. No estaba segura de que lo hubieras notado». «Noté todo», dijo Caleb. «La forma en que intentabas hacerte más pequeña, la forma en que te encogías cuando hablaba demasiado fuerte, la forma en que mirabas la comida como si fuera tanto tesoro como pecado». Encontró sus ojos. Lo noté y quería mostrarte que estabas a salvo, que podías ser tú misma aquí. Eleanor se recostó en él, su cabeza en su hombro. «Lo hiciste. Me diste el mayor regalo que alguien jamás me ha dado. Me dejaste encontrarme a mí misma». «Y tú me diste propósito», respondió Caleb. «Razón para seguir adelante. Un futuro por el que valía la pena trabajar». Se sentaron en silencio cómodo, el fuego crepitando, el viento susurrando a través de los pinos afuera. Después de un rato, Eleanor habló de nuevo, su voz suave. «¿Puedo preguntarte algo que siempre me he preguntado?». «Cualquier cosa». «Ese día que me encontraste en la nieve, ¿por qué me ayudaste? No me conocías, no me debías nada. Podrías haberme dejado allí». Caleb estuvo callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era pensativa. «Me vi a mí mismo en ti», dijo finalmente. «Alguien que había sido herido por el mundo, alguien que se había rendido. Estaba yendo por ese mismo camino antes de venir a las montañas, volviéndome amargo y cerrado». Hizo una pausa. «Tal vez te ayudé porque deseaba que alguien me hubiera ayudado. O tal vez simplemente supe que dejarte habría sido lo mismo que dejar parte de mí mismo atrás». Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. «Estoy tan contenta de que no me dejaras atrás». «Yo también», susurró Caleb. «Yo también». El final de su historia, aunque por supuesto no había un final real, solo la continuación de días y estaciones y años, llegó una mañana de primavera cuando Grace estaba crecida y casada, viviendo en una cabaña que su esposo había construido justo sobre la siguiente cresta. Thomas, de 18 años ahora, se preparaba para su primera expedición en solitario al País Alto. Eleanor y Caleb estaban afuera de su cabaña, envejecidos pero inquebrantables, observando a su hijo empacar su caballo. «Me recuerda a ti», dijo Eleanor. «Tiene tu terquedad», contradijo Caleb. Ambos se rieron. Thomas montó su caballo, les dio un saludo y cabalgó hacia la aventura. Eleanor lo observó irse, su corazón lleno de orgullo y el dolor particular que viene con ver a los hijos convertirse en sus propias personas. «¿Recuerdas cuando éramos solo nosotros?», preguntó. «¿Cuando esta cabaña se sentía demasiado grande?». «Lo recuerdo», dijo Caleb. «Ahora se siente demasiado pequeña». «¿Pequeña buena o pequeña mala?». Él la atrajo cerca, su abrazo tan sólido y cálido como había sido 20 años atrás. «Pequeña buena, el mejor tipo». Eleanor apoyó su cabeza contra su pecho, escuchando su latido del corazón. «Si alguien me hubiera dicho esa noche terrible en la nieve que esto me esperaba, esta vida, este amor, esta familia, no lo habría creído». «¿Lo crees ahora?», retrocedió para mirarlo.
Este hombre que había salvado su vida de más maneras que una. Su rostro estaba curtido, su cabello blanco, su cuerpo mostrando el desgaste de una vida dura. Pero sus ojos todavía la miraban de la misma manera que lo habían hecho ese primer invierno. Como si importara, como si fuera preciosa, como si fuera suficiente. Sí, dijo Eleanor, lo creo ahora. Caleb sonrió. Esa rara sonrisa completa que hacía que todo dentro de ella se calentara. Ahuecó su rostro en sus manos, todavía callosas, todavía gentiles, y la besó con la ternura de la larga familiaridad. Bien, murmuró contra sus labios, porque es verdad, todo, cada día. Se quedaron allí a la luz de la mañana. Dos personas que habían estado perdidas y se habían encontrado, que habían construido algo duradero de piezas rotas. Las montañas se elevaban a su alrededor, eternas y perdurables. El viento susurraba a través de los pinos. Y Eleanor Holt, que una vez había creído que no era nada, sabía con absoluta certeza que era todo lo que importaba. No porque hubiera cambiado quién era, sino porque finalmente había encontrado a alguien que vio quién había sido siempre. Y la amó por ello. Ese fue el mayor regalo de todos.